Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Bienvenidos, bienvenidas, nuevo programa de Al Carajo, episodio número 25 de la temporada número 14 de este ciclo radiofónico que hacemos para el aire de medio centenar de radios comunitarias, populares, rurales y ciudadanas, también radios universitarias y radios públicas, en las antenas distribuidas en los territorios, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, y tenemos también un canal de YouTube que nos reproduce sin límites a todo el continente y a todo el mundo a través de internet. Al Carajo Radio se llama, igual que el programa. Ahí hacemos las emisiones en vivo como plataforma para la emisión en las radios y funciona también como archivo histórico de los contenidos, y quedan alojados los programas completos de esta temporada y de las temporadas anteriores para su escucha fuera de tiempo en cualquier momento. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, con equipo de lujo: Juan Francisco Martínez Pería, historiador y docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, y Mavi Sosa en los contenidos culturales, periodista y editora de la agencia latinoamericana Presentes, del diario Tiempo Argentino y de la radio comunitaria FM Freeway, y también hacen con nosotros y nosotras este programa los compañeros y compañeras, comunicadores y comunicadoras de las radios, de los medios comunitarios de América Central y de América del Sur, de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, de los centros de producción y difusión del Caribe y de todo el universo contrahegemónico de la comunicación de nuestro continente, con los cuales intercambiamos, colaboramos y compartimos este programa en su transmisión y también en su producción. En este ida y vuelta de Al Carajo, de radio a radio, en esta emisión, como siempre, vamos a tener noticias desde los territorios en propia voz a través de sus protagonistas. Tendremos enlace con Radio Onda Azul de Puno, de Perú, sobre la continuidad de la lucha en el país sudamericano contra el gobierno de Dina Boluarte. Contacto con Veracruz, México, para la cobertura del Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas. Nuestros compañeros y compañeras de Voces Nuestras de Costa Rica, con información sobre las luchas de los estudiantes, y se nos alcanza el tiempo para la recorrida, también Panamá, vía Radio Temblor, para el Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia. Son algunos de los títulos que tenemos previstos en el sumario para este capítulo 25 del 2023, además de la columna de historia, de la música, de la literatura, de las comidas y de la política de América Latina y el Caribe. Empezamos ya con las primeras noticias, lanzados en velocidad para poder cumplir con toda la agenda que tenemos prevista para esta oportunidad. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Paraguay, organizaciones feministas rechazan anuncios del nuevo gobierno contra los derechos de las mujeres. La reacción es contra las medidas del flamante presidente, Santiago Peña, quien en su discurso de investidura del pasado 14 de agosto manifestó su postura pro vida y que su gestión se encargará de combatir la llamada ideología de género. Entre las medidas dispuestas, el flamante jefe de Estado habló de la fusión del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia con el Ministerio de la Mujer y la Secretaría de la Juventud para la creación de una nueva cartera llamada Ministerio de la Familia. Según los movimientos de mujeres y de derechos humanos, de concretarse este reordenamiento, se desfinanciarán esas áreas y acusaron que el perfil del nuevo superministerio estará ideológicamente orientado por los sectores antiderechos y ultrarreligiosos asociados al Partido Colorado en el poder. Además, denuncian que se trataría de un retroceso significativo en los avances logrados en cuanto a los derechos de las mujeres, de la niñez y de la juventud, lo que a su vez podría afectar a la estabilidad social del país. Al carajo. En Venezuela, operativo contra la minería ilegal en la región del Amazonas. Participaron más de 500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que intervinieron en la zona del Alto Orinoco contra grupos irregulares que actuaban en esa zona fronteriza con Colombia. En la redada, los militares desalojaron a los mineros clandestinos, desmantelaron búnkers y destruyeron equipos afectados a la extracción. Según el gobierno de Nicolás Maduro, esa actividad minera ilegal es llevada adelante por mafias transnacionales del narcotráfico y grupos paramilitares colombianos. Sus consecuencias, la depredación de los recursos naturales y daños irreversibles a los ecosistemas debido al empleo de mercurio para extraer oro y otros minerales directamente desde el lecho de los ríos. Oficialmente, hasta el momento, Venezuela informa haber detectado más de 40 campamentos mineros y que las Fuerzas Armadas Bolivarianas evacuaron a más de 8.000 personas en los distintos operativos realizados. Al carajo. En Honduras, mujeres originarias se declaran en situación de hambruna y piden ayuda al Estado. El reclamo es al gobierno de Xiomara Castro para que declare la emergencia ante la situación que afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes. La crisis obedece principalmente a la sequía y otras condiciones climáticas desfavorables que afectaron el cultivo de yuca e impactaron directamente en la producción de los alimentos que realizan los campesinos locales. A causa de esto, denuncian que mujeres embarazadas, niños y niñas sufren desnutrición y que son víctimas de una falta total de alimentos, medicamentos y de problemas ambientales que afectan los territorios. Ante esto, en un congreso realizado en Tegucigalpa, la Red de Mujeres Indígenas y Afrohondureñas se declaró en estado de alerta y movilización y presentó estas demandas con carácter de urgente ante el Poder Ejecutivo Nacional. Al carajo. En Colombia, destacan disminución de asesinatos de defensores de derechos humanos. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas determinó que la cantidad de este tipo de muertes en hechos violentos se redujo en un 19%. Según la entidad, esta merma positiva se debe a las reformas llevadas adelante por el gobierno del presidente Gustavo Petro y a los esfuerzos para el avance de los procesos de desarme y de desmilitarización. En efecto, la estadística compara el primer semestre de este año, cuando ya impactaron las políticas diseñadas por el Poder Ejecutivo en la materia, frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la funcionaria de la ONU para la Oficina de Derechos Humanos en Colombia, Julieta de Rivero, lamentó que en paralelo a estos éxitos se registró un incremento en las masacres en un 10,6%, por lo que remarcó la necesidad de profundizar en la protección de los líderes sociales, campesinos e indígenas en todo el territorio colombiano. Hoy presento el análisis de la situación de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Por una parte, esta presentación celebra el enfoque de derechos humanos de este gobierno, su apertura a los temas de derechos humanos y su compromiso con la garantía de los derechos humanos, lo que ha resultado en varias reformas importantes e impactos positivos. La oficina ha observado que se registró una disminución del 19% de los casos verificados de homicidio de personas defensoras de derechos humanos en comparación al semestre anterior de julio a diciembre de 2022. Esto es positivo, pero el número
alto de defensoras y defensores asesinados en Colombia sigue siendo absolutamente intolerable. Nos preocupa en particular la continua expansión territorial de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base, a pesar del proceso de diálogo ofrecido a ellos. Tenemos varias recomendaciones, pero la principal que quiero subrayar desde el inicio de esta presentación es la necesidad de hacer una mejor articulación entre la política de paz total, la política de desmantelamiento y la política de seguridad humana en los territorios. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después de las primeras noticias y las primeras voces de este capítulo de Al Carajo, llega la música. La presenta nuestra compañera Mavi Sosa, a quien le damos la bienvenida y la entrada a los micrófonos del programa. El destino es Guatemala y la voz es de las mujeres del pueblo. Sara Kuyuchich es la primera cantautora indígena guatemalteca en llevar sus cantos en cachiquel, su idioma materno, y español a nivel internacional. Su voz y su mensaje de amor, conciencia, respeto y defensa por la vida en todas sus formas la convirtieron en una referente para hombres y mujeres de su pueblo. Sus canciones hablan de la naturaleza, la memoria, el empoderamiento de mujeres indígenas, la desigualdad y la discriminación. Su música dialoga con diversos ritmos que van de los sonidos tradicionales maya cachiquel hasta géneros como el rock y el folk. Con todos esos condimentos, entonces, a Guatemala con la música en Al Carajo. Les presentamos a Sara Kuyuchich con la canción Mujer Indígena. Yo he nacido entre montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego, palabras sin miedo, como aquel danzante en la esquina del universo. Soy un granito de maíz en el surco del tiempo, sembrada en un vientre de barro con rocío y canto de sol. Esto es lo que soy, esto es lo que soy. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Dinuk aslem, achi el cajun kem chijujun, chijujun nutung rirish taqetz. Kerik ari qabek man ruyonil tapetenek, bi atit sehki bi sehki cholom ekopet. Jin inachi el junjuyuri batit kiti con kerriuchu kapanuk uch. Panuch akul panuch umal panuch al rumari mahosh ti shikhta bi mahosh kisilanta. Popanu kul talet chukari panuch akul kori kush lel khare dirushe. Traigo en mi camino, en mis entrañas, la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas. Sin miedo ante el sistema, resistiendo estamos. Nos reafirmamos, aquí seguiremos levantándonos con el latido fuerte, con latido
latido valiente, con latido de fuego, con digno latido rebelde. Esto es lo que soy. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la luna. Esta es mi fuerza. Esta es mi fuerza. Esta es mi fuerza. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Agosto de elecciones en América Latina, Guatemala y Ecuador. Lo vamos a dejar para más adelante en el análisis de los resultados y las definiciones de los cambios de gobierno en estos países. Venimos del 13 de agosto y las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la República Argentina. Y vamos a hacer análisis con herramientas de la historia, de la mano de Juan Francisco Martínez Pería, nuestro compañero, historiador, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina y otras casas de altos estudios de toda América Latina. Juan, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una alegría estar nuevamente en el programa, lástima el contexto que estamos viviendo, pero siempre contento de participar. En Argentina un contexto que ocupa a toda América Latina, las miradas puestas sobre el resultado de las PASO, de las primarias, con el triunfo a priori de Javier Milei, del líder libertario de ultraderecha, así lo definimos, pero hay definiciones que vos querés discutir y hay comparaciones que se están haciendo con una mirada empardando esta situación en Argentina con la historia del nazismo en Alemania y varias cuestiones que son interesantes de profundizar con herramientas históricas. Sí, me parece clave pensar esta elección y cualquiera, ¿no? En una dimensión histórica, en una mirada histórica, en una mirada centrada en América Latina, obviamente abierta al contexto internacional. Está claro que el triunfo de Milei se puede vincular con la experiencia de Trump, con la experiencia de Bolsonaro, ¿no? Y está claro que forma parte de una ola, digamos, de derecha, de ultraderecha, pero me parece que es importante tener en cuenta las características particulares de América Latina y la historia particular de América Latina, ¿no? A mí un poco lo que me preocupa es algo que hemos venido hablando siempre acá en esta columna y en este programa, es la mirada profundamente eurocéntrica, ¿no? Y poco latinoamericana que abunda y que hegemoniza los análisis. Inmediatamente uno puede ver muchísimos analistas, sobre todo más intelectuales, ¿no? que definen a Milei rápidamente como fascismo y que vinculan el fascismo con la experiencia de Alemania y de Italia, ¿no? Y me he cansado de leer muchísimos análisis refiriéndose a la situación argentina como la República de Weimar, por las dudas para quienes tal vez no están enterados. La República de Weimar fue una república socialdemócrata que de alguna manera esa crisis, que fue una crisis muy fuerte, vinculada también con una gran hiperinflación, después derivó en el triunfo de Hitler, ¿no? Acá hay varias cuestiones que me parecen sumamente problemáticas. La primera es la definición misma y la interpretación misma de qué fue el fascismo o qué fue el nazismo, ¿no? Y segundo, la aplicabilidad inmediata de eso a América Latina o particularmente al caso argentino. No estoy diciendo que no se puedan hacer
ciertas comparaciones y ciertos trasvasamientos históricos, pero creo que es fundamental que nosotros tengamos en cuenta nuestro propio contexto y nuestra propia particularidad, y sobre todo también qué tipo de definición de fascismo hay, ¿no? En general, la interpretación que abunda sobre el fascismo, que es una interpretación muy eurocéntrica, es una interpretación donde el fascismo es un movimiento nacionalista de derecha que surge a partir de una reacción anticomunista en Europa después de la Revolución Rusa y en el marco de la posguerra, ¿no? Y en general esa interpretación lo que ha planteado es una suerte de frente popular antifascista, que fue la política que llevó adelante la Unión Soviética de intentar unificarse con partidos burgueses pero liberales, ¿no? Diferenciando claramente liberalismo de fascismo. Entonces, esta interpretación es una interpretación que tiene obviamente cierto grado de lógica y de realidad, pero que el mayor problema es que es profundamente eurocéntrica, ¿no? Esta interpretación fue discutida por autores como George Padmore, por autores como Aimé Césaire, como autores como Du Bois, y después de forma distinta por Hannah Arendt también. El propio Nehru también discutió esta interpretación, planteando que no había una diferencia absoluta entre la derecha fascista y la derecha liberal, entre, digamos, la democracia liberal británica, la democracia liberal francesa y Estados Unidos, y los nazis y los fascistas en Italia y Alemania. ¿Por qué? Porque esta gente eran en definitiva todos imperios que eran profundamente racistas, y básicamente uno de los que va a plantear esto muy tempranamente es George Padmore, planteando que en realidad el fascismo y el nazismo hundían sus raíces en el colonialismo italiano y alemán en África, y que además, y esto es muy importante, estas experiencias coloniales africanas e italianas habían aprendido de Inglaterra y Francia. Básicamente, ¿qué es lo que estamos queriendo decir acá? Que esa interpretación del fascismo como una novedad, como algo dramáticamente nuevo, racista y horrible y genocida, que surge en la década del 20 y de la década del 30, es una mirada profundamente eurocéntrica que desconoce la experiencia del imperialismo liberal en África, en Asia y en América Latina, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a pensar la experiencia de Milei o la experiencia de Bolsonaro como fascistas, que podríamos llegar a hacer esto, lo primero que tenemos que hacer por lo menos es repensar qué tipo de fascismo estamos hablando, ¿no? Quiero decir, de qué tipo de qué definición tenemos de fascismo. Si la definición que tenemos de fascismo es esa definición que está solamente centrada en Europa, que es la que abunda, es sumamente problemática. Ahora, si tenemos una interpretación donde el fascismo es esto que anida sus raíces en la experiencia colonial, ya es otra cosa. Y ahí me parece que es fundamental, ¿no? Esto es fundamental, porque acá, cuando se habla de Milei, ¿no? Se habla de lo libertario como si fuera algo totalmente nuevo, ¿no? Incluso Grabois, a quien por supuesto creo que vale la pena reivindicar, pero Grabois habló en un momento, no sé si Pablo te acordás, en el medio de la campaña, diferenciando, ¿no?, el liberalismo de Sarmiento, de Alberdi, del de Milei, ¿no? Como diciendo, bueno, los libertarios son otra cosa al viejo histórico liberalismo argentino. No, eso no es así, digamos. El viejo histórico liberalismo argentino es un liberalismo procolonial, eurocéntrico, racista, que llevó adelante terribles genocidios en la Argentina, y hay una clara continuidad. Quiero decir, para explicar a Milei no hay que irse a la Alemania de la década del 20, la década del 30, sino que ideológicamente hay que ver sus raíces en el tradicional liberalismo procolonial, eurocéntrico, racista y genocida argentino y latinoamericano. Lo mismo ocurre con Bolsonaro. Para explicar a Bolsonaro, alcanza con, por lo menos, tener en cuenta que Brasil fue el último país en abolir la esclavitud en América, en 1888, y que en Brasil hay un racismo estructural terrible, digamos. Entonces es lógico que haya sectores blancos racistas que promulguen ese tipo de movimiento. La otra cosa que me parece fundamental es obviamente tener en cuenta el carácter colonial de estos liberalismos, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando se habla, digamos, se habla de ultraderecha, ¿no? Y se compara a Milei o a Bolsonaro con Trump o con algunas otras figuras del norte, que lo que nos estamos olvidando es que en definitiva Trump es un ultraderecha nacionalista imperialista, ¿no? Que en definitiva va a reforzar a su país en una clave imperial, lo cual por supuesto no es algo para celebrar, pero quiero decir,
evidentemente va a beneficiar a la élite norteamericana e incluso a sectores blancos pobres norteamericanos. Ahora, este liberalismo de derecha fuertemente neoliberal es también fuertemente neocolonial, y esto me parece muy importante subrayarlo. Milei no quiere, digamos, hacer grande a la Argentina como quiere hacer Trump, o lo mismo con Bolsonaro, sino que lo que quieren hacer es neocolonizar aún más nuestros países, ¿no? Entonces, me parece fundamental reforzar el carácter colonial, ¿no? En este doble sentido de la ultraderecha argentina y latinoamericana, y en este caso el de Milei. Podemos hablar entonces, Juan, en el caso latinoamericano y en el caso de Milei en Argentina, de un fascismo de mercado, porque estamos hablando de una ultraderecha que no es nacionalista, sino es neoliberal y extranjerizadora, ¿no? Un tipo de fascismo diferente a aquel de Alemania o a este de Trump en Estados Unidos que vos mencionás. Siempre fue así, digamos. O sea, en líneas generales, los liberalismos de derecha latinoamericanos, e incluso los nacionalismos de derecha latinoamericanos, han sido falsos nacionalismos. Ni siquiera han sido nacionalismos de verdad. Quiero decir, son clasismos, racismos, neocoloniales profundamente arraigados. Esto me parece central, porque si no, seguimos aplicando conceptos a realidades que no van. Y me parece fundamental también esto, cómo releemos la historia del fascismo, ¿no? Releer la historia del fascismo vinculada al colonialismo, vinculada a la esclavitud, vinculada al racismo global. No solamente a una experiencia que ocurrió en Alemania y en Italia de un par de locos, ¿no? Sino que fue y sigue siendo de alguna manera una ideología muy embebida en la derecha liberal, global y latinoamericana. Con la gran diferencia es que esas derechas europeas y norteamericanas quieren construir países imperiales más grandes, las nuestras no, quieren construir colonias, ¿no? Claramente, toda la política de Trump, toda la política de Milei, claramente es una política neocolonial, ¿no? Y esto me parece lo primero que hay que subrayar, o sea, querer dolarizar la economía, querer achicar el Estado, todo eso es claramente neocolonial, y eso me parece que muchas veces no está tan claramente sobre la mesa, ¿no? Al poner el eje en el fascismo o al poner el eje en la discusión de los derechos democráticos, que está bien, por supuesto que hay que ponerlo, nos estamos olvidando del carácter fuertemente neocolonial que es central y que es lo mismo que comparte toda la derecha argentina. Toda la derecha argentina, en definitiva, no está interesada en construir un país soberano o una Latinoamérica unida, sino un país colonial, ¿no? Que lo somos, pero profundizar todavía más. Otra cosa que tendremos que discutir en estos tiempos es el término libertario, que se ha robado la ultraderecha latinoamericana y que en realidad viene de otro lugar completamente equidistante a lo que hoy conocemos. Sí, claramente, ¿no? El libertario era un concepto vinculado con el anarquismo. Bueno, todo el concepto es increíble, ¿no? Cómo estos movimientos se han apropiado de términos como libertad, ¿no? O sea, que bueno, históricamente han sido así, o sea, la libertad que está promoviendo Milei es una libertad en definitiva para pocos, para quienes tengan plata, para quienes sean blancos, para quienes sean varones, o sea, es una libertad que no es una libertad genuina, no es una libertad verdadera. Yo creo que igual hay que tener, me parece muy presente, la crisis estructural que está viviendo América Latina y Argentina, que obviamente hace que estos sectores florezcan con más fuerza. Pero también hay que tener en cuenta que lo que expresa Milei son ideas que son el núcleo duro de la élite, o sea que muchas veces las élites no lo pueden decir, pero que es lo que verdaderamente piensan, ¿no? Y que no son ninguna novedad, ¿no? Ya se han aplicado. No, absolutamente ninguna novedad, ¿no? El estilo de Milei puede ser más novedoso, más rupturista, etcétera, etcétera, las redes y todo eso, pero las ideas que él plantea son viejísimas. Y él mismo, digamos, y con razón, dice, bueno, esto es Alberdi, esto es Sarmiento. Sí, efectivamente, esos son. Por eso digo, cuando Grabois, equivocadamente, para mi gusto, digo, aunque obviamente Grabois es una figura que vale la pena reivindicar, digo, pero en eso me parece que se equivoca. Grabois dice, no, bueno, ojo que Alberdi y Sarmiento tuvieron cosas positivas. Bueno, alcanza con levantar cualquier libro de Sarmiento y las frases son constantemente de un racismo terrible y de una política también fuertemente colonial, ¿no? Juan Francisco Martínez Pería, en Alcarajo, historiador, docente de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, viajando, Juan, por la historia también en este presente, después de las primarias en Argentina, rumbo a las elecciones de octubre,
vamos a retomar con Guatemala y con Ecuador, próximamente también con los procesos electorales, y un agosto que trae cambios en el mapa político del continente. Juan, como siempre, muchas gracias y muy interesante el análisis. Quitarle la simplificación muchas veces de los estereotipos y de los conceptos que se repiten sin profundizar en las raíces de la historia, que es muy importante, me parece, para poder entender. Para eso estamos, Pablo, para pensar un poquito más en clave histórica y latinoamericana y romper un poco con estas miradas tan profundamente sesgadas, ¿no? Y que no tienen en cuenta las particularidades de nuestra región y de otras partes del mundo. Así que bueno, Pablo, una alegría estar en el programa. Lamentablemente la situación argentina es grave, es trágica, esperemos que mejore, pero bueno, acá seguimos en la lucha. Un abrazo grande. Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo. Continuamos la recorrida por la Patria Grande. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. No intentes correr. No puedes escapar. Te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Y ahora, las voces de América Latina y el Caribe directamente desde los territorios, con más noticias para esta emisión de Al Carajo. Continuamos la recorrida por el mapa del continente. Nos vamos a Perú con el rechazo a la extensión del estado de emergencia en la región de Puno, decretado por la cuestionada presidenta Dina Boluarte. Compartimos informe de Jessica Suárez, de Radio Onda Azul de Puno, directamente desde el territorio. Oyentes de Onda Azul están en desacuerdo con la ampliación del estado de emergencia en Puno. Señalan que no hay razones para que se tome este tipo de medidas desde el gobierno central. El Ejecutivo, a través del primer ministro Alberto Otárola, informó que el Consejo de Ministros acordó que el orden interno de la región de Puno esté a cargo nuevamente de la Policía Nacional durante el estado de emergencia por un periodo de 30 días. El primer ministro apuntó que esta medida conlleva al retorno del Comando Militar Unificado a sus lugares de origen. Esta es una expresión de confianza
confianza que, unido al mensaje de la presidenta Dina Boluarte, busca conducirnos hacia un país unido y reconciliado, aseguró. Como ustedes saben, en Puno está vigente hasta el 4 de agosto próximo un estado de emergencia en el que el control del orden interno está a cargo de las Fuerzas Armadas. Esta decisión se va a levantar y se va a declarar un estado de emergencia por 30 días con el control del orden interno exclusivamente a cargo de la Policía Nacional. En ese contexto, Onda Azul preguntó a sus oyentes, ¿consideran que las nuevas disposiciones del gobierno en decretar el estado de emergencia ayudará a la reactivación económica? Ante la pregunta, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puno respondió que no hay motivos y razones de esta nueva disposición que afectará seriamente a la reactivación económica. Afirmó que por esta razón enviarán nuevamente un documento ante los representantes del Ejecutivo para poner fin a esta disposición y que el sector turismo no siga siendo afectado en la reactivación económica. Además, aseguró que las declaratorias de emergencia no genera confianza en los visitantes del exterior. No existen razones para mantener o tener básicamente el estado de emergencia, y eso es lo que vamos a reiterar el pedido, porque no existen razones para mantener el estado de emergencia, ¿no? Ya lo hemos solicitado que se levante el estado de emergencia incluso antes del 28 de julio. Lo hemos pedido los primeros días de junio, porque en mayo ya se han hecho todas las actividades normales en Puno, mayo, junio. En ese sentido, vamos a reiterar a nuestras autoridades a que levanten el estado de emergencia porque ya no tiene justificación alguna, ya es un daño. Les informó Jessica Cáceres de Radio Onda Azul desde Puno, Perú. Ahora nos vamos a ir hasta México, remontando al norte del continente. Informe desde Radio Teocelo de Veracruz, cobertura del Foro Internacional de Medios Comunitarios e Indígenas de la mano de la comunicadora Reina Melchor. Durante los días 9 y 10 de agosto se programó un foro internacional de medios comunitarios indígenas titulado Fomento y Sostenibilidad de los Medios Indígenas y Comunitarios en México, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, siendo sede la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Derecho, Campus San Cristóbal de las Casas. El foro se realiza como una acción conjunta en beneficio de los medios comunitarios indígenas, con la participación de diferentes voces involucradas en dichos sectores, tanto a nivel nacional como internacional. Mediante discusiones y talleres se buscará conocer diversos puntos de vista que analicen y encaucen políticas públicas que impulsen estos medios, así como garantizar su sostenibilidad a partir de la colaboración de los estados y adoptando mejores prácticas internacionales. Así como garantizar la sostenibilidad a partir de la colaboración de los estados y adoptando mejores prácticas internacionales. Al respecto, Juan Contreras, director de la Organización de Radios Comunitarias de Occidente AC del Estado de Jalisco, en entrevista con El Fego Riveros, comparte qué se espera de este foro. En el año, creo que por ahí fue por el año 2017, se celebró el primer foro internacional de medios comunitarios indígenas que se desarrolló en Oaxaca. Pues más encaminado, pues yo creo que para que los medios comunitarios, pues, en primer lugar se conozcan, porque pues somos dispersos, ¿verdad?, en todo el territorio nacional, y pues también pues acercar a las radios comunitarias también a aprender un poquito de las experiencias de expertos, porque en este foro pues hay ponencias, hay experiencias, y también pues está todo el cuerpo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se han programado diversas mesas con temas relacionados en la promoción y preservación de medios indígenas y comunitarios, la importancia de estos medios, participación ciudadana, derechos políticos y electorales desde los medios indígenas y comunitarios, retos y realidades del uso de las tecnologías, factores de riesgo en el ejercicio de la comunicación, entre otros. Con información de El Fego Riveros, reportó Reina Melchor Rivas. Y ahora Costa Rica, seguimos el viaje de al carajo de la mano de nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias del continente. Reclamos de los estudiantes en el país centroamericano por mejor presupuesto para la educación pública, marchas, protestas y un plantón en la puerta de la Casa de Gobierno que los llevó a encontrarse directamente con el presidente de la República. Crónica y cobertura de Génesis Cruz, de Radio Voces Nuestras, desde San José, Costa Rica, en Al Carajo. Conversación entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y estudiantes del movimiento estudiantil de secundaria
a las afueras de Casa Presidencial. Hay varios videos donde los policías nos agreden, nos golpean. Hay una compañera a la cual golpearon, la tiraron, se cayó en un caño y se golpeó la cabeza. ¿Ah, sí? Correcto. Cuando hemos mantenido las protestas a lo largo de todo el país de manera pacífica. No entiendo por qué recibimos ese trato. No entiendo yo también. O sea, porque nos dicen que todo está bien, pero entonces ¿por qué todo el país, toda la educación de este país se está manifestando? Hay un problema ahí, hay un problema real. Hay 300 muchachos y muchachas, no es todo el país. Siento que está siendo de menos el problema, dado que durante toda esta semana y la pasada han habido una serie de manifestaciones en diversos lugares del país, tanto como cierre de colegios, en todas las modalidades, liceos, técnicos, sindeas. Jenny, yo sé que a usted le están dando consejos. No, a mí nadie me está dando consejos. No, nadie, qué dicha, qué dicha. Me alegra eso, no es lo que dice la gente. Es muy fácil. El país está en calma, la educación está en calma. Hay un grupo hoy de 300 personas, jóvenes, estudiantes, que tienen una visión diferente. Es que no son 300 estudiantes. Bueno, ¿cuántos son? No es el país que está en calma. ¿Cómo un país puede estar en calma si venimos con protestas en diversos puntos del país a lo largo de toda esta semana, la pasada y la anterior? ¿Cuántos son? Son miles. ¿Miles? Le puedo dar el nombre de 80 colegios. Esto no se trata de quién tiene más gente en la calle. No, solo una pregunta. Permítame terminar y yo como que están pidiendo las pruebas, la eliminación, que no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es parte de la política pública. Si usted quiere que yo lo vea a usted a los ojos y le mienta, si le mienta y le diga que vamos a volver a las pruebas FARO o que no vamos a tener pruebas, ¿para qué lo voy a mentir? Eso no va a ocurrir. Que Dios me los bendiga, muchachos. Gracias. Hasta luego, Jaylen. Estudiantes de secundarias de todo el país mantienen manifestaciones en diferentes regiones, exigiendo la anulación de las pruebas diagnósticas estandarizadas. El descontento se debe a la casi nula información que ha brindado el Ministerio de Educación Pública sobre estas pruebas, tanto a docentes como a estudiantes. Las y los estudiantes organizados han sido enfáticos en denunciar que los centros educativos públicos se encuentran en condiciones precarias de infraestructura e higiene. La ministra de Educación, Ana Caterina Müller Castro, ha demostrado con sus acciones que no es apta para su cargo. Y por este motivo exigimos su renuncia inmediata. Comunicado que dio la ministra de Educación esta mañana menciona que los estudiantes nos están mal informando, ¿verdad? Que nos están dando mala información. En cierta parte tiene razón. No tenemos un conocimiento pleno de estas pruebas, no tenemos un conocimiento completo de las pruebas. Entonces sí, estamos mal informados, pero por culpa del MEP, no porque otras personas nos estén carboneando, no, en absoluto. Es el MEP el que tiene la total culpa de la desinformación estudiantil y a nivel de docentes que hay actualmente acerca de las pruebas estandarizadas. Importante mencionarlo, no nos estamos dejando influenciar. Somos estudiantes conscientes y por eso es lo que estamos haciendo, porque estamos conscientes de nuestro futuro y no vamos a dejar nuestro futuro a manos de otras personas. Para el movimiento estudiantil de secundaria, las pruebas estandarizadas provocarán una profundización de la desigualdad en el acceso a la educación pública superior, al incidir directamente en la nota de ingreso a las universidades públicas. Por eso exigen modificar los métodos de evaluación para que respondan a los contextos reales de la población estudiantil y garantizar presupuesto para mejorar las condiciones de los centros educativos. Esta es la información. Mi nombre es Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Y nos queda un destino más en esta recorrida por América del Sur, América Central y el Caribe. Información en Al Carajo, en voz propia, desde los territorios, con los reportes de las radios comunitarias hermanas del continente. Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia, realizado en Guatemala, con participación de comunidades de toda América Central. La información nos llega vía Dana Betsy Batista, compañera de Radio Temblor de Panamá, presente en el encuentro para esta cobertura. Guatemala fue la sede del Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia. Reencontrarnos en la resistencia los días 4 y 5 de agosto del año 2023. A la convocatoria participaron los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados en la comunidad La Técnica Las Cruces, departamento de El Petén, Guatemala.
con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador. Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogaron en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes, así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica. Entre los tantos temas abordados, el impacto del modelo extractivo, cambio climático, soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones transnacionales, la criminalización de la protesta social, megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos, la construcción de aeropuertos, oleoductos y gasoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros. Escuchemos a Francisco Rocael, del Consejo del Pueblo Maya y del equipo organizador. Les saluda Francisco Rocael Mateo Morales del Consejo del Pueblo Maya de Guatemala. Hemos finalizado el encuentro mesoamericano que denominamos Reencontrarnos en la Resistencia, donde participaron cerca de 60 organizaciones de toda la región mesoamericana, incluyendo Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y también México, ¿no? En este encuentro pues tuvimos la oportunidad de vernos los rostros, muchos compañeros y compañeras que hace años no nos encontrábamos por la pandemia y por otras circunstancias, ¿no? Se retomaron los intercambios, el análisis sobre la realidad que vive nuestra región en cuanto al contexto político y económico, asimismo ambiental. Se hicieron discusiones temáticas como minería, represas, migración, pues el nuevo modelo energético, la crisis energética, pero también análisis sobre autonomía y libre determinación de los pueblos. En fin, fue un espacio, un encuentro muy rico en debates y discusiones, y también avanzamos con la articulación y el relanzamiento de las luchas de nuestra región ante la realidad que estamos enfrentando. Así es de que para nosotros esto es el inicio, el reinicio, digamos, de una nueva jornada de luchas coordinadas a nivel regional. Así es de que mandamos un cordial saludo a todas las personas y a todas las organizaciones que nos están escuchando, y creo que vamos rumbo a articular la patria grande porque merecemos el buen vivir de nuestros pueblos. Desde Panamá soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional. Al carajo. Una crónica de la región. La abolición de la esclavitud. Con todo ese tiempo en el monte, yo ya estaba medio embrutecido. No quería trabajar en ningún lugar y sentía miedo de que me fueran a encerrar. Yo sabía bien que la esclavitud ya se había acabado del todo. A mí me preguntaba mucha gente lo que yo hacía y querían saber de dónde yo era. Algunas veces les decía, yo soy Esteban y fui cimarrón. Otras veces decía que había trabajado en el ingenio tal y que no encontraba a mis parientes. Yo ya tendría como 20 años. Todavía no había dado con mis parientes. Eso fue más tarde. Como no conocía a nadie, anduve muchos meses de pueblo en pueblo. No pasé hambre porque la gente me daba comida. Uno nada más que decía que no tenía trabajo y siempre alguien te tiraba a uno su bobería. Pero así nadie podía seguir, y me di cuenta que el trabajo había que hacerlo para comer y dormir en un barracón por lo menos.
Cuando me decidí a cortar caña, ya había recorrido bastante. Toda la zona del norte de las villas, yo la conozco bien. Esa es la parte más linda de Cuba. Por ahí empecé a trabajar. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Final del viaje, solo por esta vez. Llegamos al final de la emisión número 25 de Al Carajo. 14 años ininterrumpidos, 14 temporadas de radio, con las noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe, en voz propia directamente desde los territorios, con emisión en red por 50 radios de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, centros de producción, portales, plataformas, aplicaciones y todos los recursos posibles para llegar lo más lejos que podamos, uniendo este extenso territorio dividido y fragmentado por la historia política de nuestro continente, pero unido por la cultura y por un horizonte común que queremos reconstruir con este humilde granito de arena que es un programa que busca mostrar desde su propia voz a cada uno de los pueblos, desde cada uno de los territorios. Las radios que nos transmiten durante la semana y el fin de semana en distintos horarios, dependiendo la grilla de cada emisora, son radios comunitarias, radios alternativas, radios rurales, emisoras públicas y universitarias también. Agradecemos mucho por el espacio para la irradiación sonora de nuestra oralidad y de nuestra agenda. Mi nombre es Pablo Bin, en la conducción y producción periodística, junto con Mavi Sosa y Juan Francisco Martínez Pería y todos los compañeros y compañeras de los medios comunitarios del continente, con los cuales compartimos e intercambiamos información directamente desde cada lugar. Cerramos acá, ponemos puntos suspensivos hasta nuestra próxima emisión, hasta nuestro próximo encuentro, por esta misma señal en la que nos estás escuchando hasta este preciso instante. Esto fue Al Carajo. Muchas gracias por la escucha, el acompañamiento y el compromiso de oídos, mente y corazón. Alca, 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 libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ernesto. Quemando la brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí